Para yo esperar algo, yo debo tener fe de que eso que yo espero va a pasar. Amén. Entonces la esperanza se sustenta en la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la gente que no tiene fe no puede esperar que algo suceda, porque sencillamente carece de ese fundamento que es la fe. Y la Biblia nos enseña a nosotros que la fe nuestra, escuche bien, es por el oír. Entonces la fe es por el oír, pero no por oír cualquier cosa, sino por oír palabra de Dios. Amén. Esa fe nuestra tiene un sustento, es la palabra de Dios. Yo tengo esperanza de que eso suceda, tengo la fe, pero la fe mía descansa en algo que es un sustento sólido, que es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, que lo que yo creo está sustentado en algo que es más poderoso, que es la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios creemos que fueron hechos los cielos y la tierra, dice el apóstol. Es decir, que para yo tener fe en algo, mi fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Si mi fe no está fundamentada en la palabra de Dios, mi fe es vana, carece de una estructura sólida. Amén. Porque nuestra fe descansa en las promesas de Dios, en lo que Dios dijo en su palabra. Amén. Y dice el apóstol, entonces como nuestra fe descansa en las palabras de Dios, en las promesas que Dios dio, dice el apóstol, porque las promesas de Dios son en Él sí, amén. Es decir, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la gente puede tener esperanza en cualquier cosa. La gente espera en que el político de turno llegue y les dé un empleo. Esa es una esperanza. Pero eso no está sustentado en una fe cristiana. Amén. No sé si usted me está entendiendo esta mañana, hermano. Es decir, que puede haber esperanza en algo, pero que esa esperanza puede carecer de un fundamento que es la fe en Dios. Amén. Y nosotros como cristianos debemos tener esperanza, pero la esperanza debe estar fundamentada en lo que Dios dijo. Porque si no, quedaríamos avergonzados. Si nosotros creemos algo que no tiene un fundamento en la palabra de Dios, entonces será un argumento humano que se va a caer. Y que pudiera cumplirse o no. Pero si nosotros creemos en algo que Dios dijo, se cumplirá. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la gente, y usted sabe que es así, se apropia de las promesas. Pero las promesas en la Biblia, muchas de ellas están condicionadas. Usted ve, y con todo respeto lo digo, usted ve el Salmo 91 abierto. Y el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, como yo estoy ahí, morando ahí, viene la promesa. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Es decir, las promesas vienen, pero primero yo tengo que estar morando en la sombra del Omnipotente. Y el verso 9 me llama la atención del Salmo 91, porque dice el salmista, porque has puesto, escuche bien, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Amén. Es decir, esto va a ocurrir, pero va a ocurrir el día que yo espere en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hay gente que pone su mirada en otras cosas. El Señor le reclama eso a Israel. Le reclama eso a Israel. Y siquiera anota el texto, Isaías 31. Eso es un reclamo de Dios airado para con el pueblo. Precisamente por eso que estamos hablando. Dice, es una exclamación. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Escuche bien. Y confían en caballos. Y subraya esta palabra. Y su esperanza
ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel y no buscan a Jehová. Es decir, que a través del profeta Dios le está reclamando a Israel que su confianza no está puesta en él, sino en los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando nosotros direccionamos mal la esperanza, no en un sustento de fe según la palabra, lo más probable es que nos equivoquemos. Lo más probable es que quedemos avergonzados. Así que en esta mañana entonces nosotros tenemos que mirar qué dice la palabra de Dios y nosotros creerle a eso. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que el capítulo 11 de Hebreos lo declara así, dice: Abraham le creyó a Dios y como le creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Dice el escritor a los hebreos. Amén. Y dice el escritor a los romanos que él creyó esperanza contra esperanza. Lea el texto en Romanos 4:18 en la casa. Lea todo el capítulo. Para llegar a ser ¿qué? Padre de muchas gentes. Abraham creyó esperanza contra esperanza, dice el texto. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué quiere decir? El mismo texto se responde: para llegar a ser padre de muchas gentes. Eso quiere decir que Abraham le creyó a Dios, creyó en la promesa que Dios le dio un día, porque el Señor les había prometido que su descendencia sería como las estrellas, que sería como la arena del mar. Y le dijo: váyase de la tierra de sus padres, de su parentela, y yo le voy a regalar una tierra y lo voy a hacer una descendencia grande. Esa es la promesa. Entonces él le creyó a esa promesa. Y un día dice la Biblia que cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra, llegaron unos varones, y uno de esos varones era el ángel de Jehová. Es decir, era una teofanía de Dios, era una manifestación de Dios visible. Y él llegó, y entonces el ángel le dijo: bueno, de aquí a un tiempo tu esposa va a dar a luz. Y la mujer no le creyó y se echó a reír. Y como se echó a reír, le colocaron al hijo Isaac, que significa risa, porque ella no creyó, se echó a reír. Pero parece que la historia, el problema de uno es que uno lee la Biblia y uno cree que, como uno vive en un mundo que anda embalado, uno cree que en la Biblia todo es como el microondas, rapidito. Lea la Biblia, hermano. Cuando el ángel se apareció, el hombre esperó. Pero la mujer le dijo: yo estoy muy vieja. Estoy muy vieja ya. Porque no te llegas a la sierva y tienes un hijo con ella. ¿Y cuántos tenía el viejito ya cuando tuvo el hijo? Como 86 años. Es decir, que el argumento de la mujer parece que era como válido. La promesa estaba dada. Pero ¿por qué no le echamos como un empujoncito a Dios, una ayuda a Dios? Y tente un hijo por ahí, de pronto ve que Dios se equivocó. Pero la Biblia dice que cuando tenía 100 años, tuvo a Isaac. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el texto en Romanos a mí me gusta, porque el apóstol Pablo dice que Abraham le creyó a Dios por encima de lo que él era, que él era un anciano. Y dice el apóstol que en sentido figurado se estaba muriendo. Es decir, el apóstol dice: Abraham le creyó a Dios por encima de las circunstancias, de que era un hombre que no podía
tener un hijo, pero también de que era un anciano que en cualquier momento se podía morir. Y que pese a esas circunstancias creyó a Dios. Y cuando la Biblia dice esperanza contra esperanza, es que no es solo creyó en la promesa. Es decir, no solo creyó que se lo iba a dar, sino que cuando lo iba a matar ese día, que levantó el cuchillo, dice el escritor a los romanos, dice, también creyó que el que se lo dio tenía poder para levantarlo aún de la misma muerte. Amén. Por eso el escritor dice que creyó esperanza contra esperanza. No solo creyó en la promesa, sino que creyó que Dios era fiel y que si el hijo se moría ese día, Él lo resucitaba. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces eso fue lo que le pasó a Abraham. Pero ¿cuál es nuestra esperanza hoy? Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis de nuestra vida cristiana, ¿qué esperamos nosotros? El apóstol Pablo le escribe una carta a un anciano también que él amaba mucho, que se llama Tito. Y encabezando la carta le dice, escuche bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le dice a Tito, si hay una esperanza que nosotros tenemos como creyentes, es que un día hay una manifestación gloriosa que Dios ha prometido y que en ella debemos velar y esperar. Amén. Eso es lo que le intenta decir en ese texto. Y le escribe a los colosenses y les dice, hermanos de Colosa, no se desesperen. Capítulo 1 a los colosenses le dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Porque entre otras cosas los colosenses estaban ahí medio confundidos. Y el apóstol les dice, no, lo que pasa es que esto que ustedes están viviendo, lea el capítulo 1, dice, es el misterio oculto por los siglos, por las edades. Eso que está pasando en Colosa es eso, el apóstol Pablo. ¿Cuál era el misterio oculto? La iglesia. La iglesia era un misterio oculto. Los profetas no conocieron la iglesia. Amén. De Pentecostés para acá nació la iglesia. Ese era el misterio que se reveló. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Entonces, como ese misterio se reveló, nosotros ahora tenemos una esperanza, que Cristo en nosotros es esa esperanza. Amén. Y no es una esperanza cualquiera, es una esperanza gloriosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque en esperanza fuisteis salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Amén, no tiene sentido. Lo que yo veo, ¿para qué lo espero? El Señor le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Es decir, lo que se ve, ¿para qué se espera? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en los Corintios pasó algo también. Y pasó en Tesalónica. Muchas de las doctrinas de la época no creían en la resurrección de los muertos. Y no solamente eran los saduceos. Habían varias doctrinas incluso dentro de los mismos griegos que no creían en la resurrección de los muertos. Eso estaba pasando en Corintio. En Corintio estaba esa situación. Entonces el apóstol Pablo le escribe, porque la primera carta a los Corintios es una exhortación, hermano. Si usted la lee desde ese punto de vista. El apóstol Pablo le dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración, dice el texto. La palabra conmiseración es sinónimo de lástima, de pesar. O sea,
Si solo esperamos en Cristo, damos lástima, estamos perdidos. Pero ¿por qué usa ese argumento el apóstol Pablo? Porque como no creen en la resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó, estamos en vuestros pecados. No ha pasado nada. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Porque el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Amén. Entonces el apóstol le dice, si nosotros esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, estamos listos. Si no hay resurrección de muertos, no hay perdón de pecados. Pero mire cómo dice el texto. Mas ahora Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, le dice a los corintios, a nosotros no nos tiene por qué dar lástima esto, porque tenemos una esperanza gloriosa, que ese que resucitó a Cristo, el poder que resucitó a Cristo, es el mismo que un día operará en nosotros. Aleluya. Es decir, que la promesa que tenemos, la muerte no le pone punto final. Porque en esta vida, hermano, todo lo que se espera termina en la muerte. La muerte es algo inevitable. Hace unos días murió un hombre muy poderoso, de los más ricos de Latinoamérica, y se murió. La muerte no hay poder, no hay dinero, no hay nada que lo evite. Es inevitable. Pero lo glorioso es que la esperanza que usted y yo tenemos, ni la misma muerte la puede detener. Aleluya. Es una esperanza gloriosa que sobrepasa el poder de la muerte. Por eso el Señor dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. La esperanza que usted y yo tenemos no la puede parar la muerte. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Entonces ese día, hermanos, esa tarde, iban unos hombres camino a Emaús, una aldea cercana a Jerusalén, unos 10 kilómetros tal vez, y iban lamentándose. Se murió Jesús. Hasta aquí llegó esto. Y se iban lamentando. Pero yo digo algo. Si usted lee el texto, el verso 13 dice, he aquí iban dos de ellos. Es decir, hay que leer el anterior para ver a qué se refiere. Viene hablando de Pedro, viene hablando de los discípulos. Es decir, que estos dos que iban aquí también eran discípulos. Iban dos de ellos. Pero estos hombres iban cabizbajos. Estos hombres habían perdido la esperanza. Se murió Jesús, no hay nada que hacer, volvamos a Emaús. Jerusalén era una ciudad que tenía una importancia grande en el pueblo de Israel. Y aunque nosotros no somos israelitas, es bueno entender un poquito eso. Porque desde los tiempos de David, Jerusalén era una fortaleza de los jebuseos. Y David la tomó y la hizo capital del reino. Y en ese lugar, en Jerusalén, se estableció el templo. Era tan importante que la adoración a Dios era allí. Las ofrendas, el lugar santo, el lugar santísimo. Era un lugar importante. Por eso es que en la charla de Jesús con la samaritana le dice, bueno, pero nosotros creemos que se debe adorar aquí y ustedes dicen que hay en Jerusalén. Porque ese era el lugar de adoración del pueblo de Israel. Yo creo que es en Jericín, pero ellos dicen no, es acá en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que geográficamente estaba en un monte, estaba en un lugar alto. Entonces por eso uno a veces lee los textos y dice, y descendió de Jerusalén. No sé si usted le ha prestado atención a ese detalle. Y descendió de Jerusalén a Damasco, en el pasaje del apóstol. Porque Jerusalén era un lugar alto, desde el punto de vista geográfico. Pero Jerusalén también era un lugar alto desde el punto de vista espiritual. Porque todos los israelitas, cuando oraban hacia el templo. La oración de Daniel 3 veces al día era mirando a la ciudad, lo dice el texto. Es decir, que ellos creían que la presencia de Dios estaba en ese lugar y en esa ciudad. Por eso para ellos era importante. Si nosotros
le damos una aplicación espiritual a eso, más allá de lo geográfico. Para un israelita estar en Jerusalén era estar en un lugar alto, no solamente geográficamente y no espiritualmente. Amén. Permítame darle esa aplicación espiritual en esta mañana. Estos que venían bajando de Jerusalén, si pudiéramos hacer un paralelo espiritual, yo creería que espiritualmente también venían cabizbajos. Venían del lugar alto de adoración y ahora venían lamentándose. Pero cuando vienen lamentándose, se les aparece un forastero, un hombre que ellos no conocen. Y él empieza a hablar con ellos. Y dice la Biblia que le cita las escrituras desde Moisés hasta los profetas, enseñándole lo que había de pasar con el Mesías. Pero estos iban tan cabizbajos que no se dieron cuenta que era él. Es posible, y yo digo, ¿ustedes creen, hermano, que esos que venían a Emaús no habían visto cosas grandes? En 3 años y pico de ministerio no habían visto milagros. En 3 años y medio de predicación, ¿cuántos sermones habían oído? ¿Cuántas cosas grandes habrían visto? Pero hoy venían cabizbajos. Hoy venían cabizbajos. Y es que la muerte de Jesús fue un desánimo generalizado entre ellos. Cuando el Señor se murió, Pedro fue y buscó la atarraya otra vez. Hubo un desánimo. Eso trajo la muerte de Jesús. Entonces estos venían desanimados. Aunque habían visto cosas grandes, venían desanimados. Porque a veces la gente vive la vida cristiana del pasado. Es decir, de lo que fui, de lo que vi, de lo que hice. Ay, Pedro, si tú estabas en el monte de la transfiguración, si tú viste cosas grandes, Pedro, pero hoy estás por allá hasta desnudo tirando atarraya. ¿Y qué pasó? Y estos que venían de Emaús no habían visto cosas grandes y ahora venían desanimados. Y venían tan desanimados que no creían ni en la resurrección, hermano. Porque dicen, no, hombre, si ya es el 3er día y no ha pasado nada. Y vinieron unas mujeres por ahí chismosas con un cuento y que el cuerpo no estaba ahí. Venían tan desanimados que no se acordaban de lo que les había dicho. Amén. La gente y el creyente, nosotros como iglesia, no podemos vivir de añoranzas. La vida cristiana, oiga, lo que pasó, pasó. El pasado quedó atrás. Y está bien por las experiencias que tuvimos con Dios, porque eso alimenta la fe de uno. Pero eso ya pasó. Lo que pasó ayer en mi vida cristiana ya pasó. Hoy es lo importante. Amén. Porque entonces el desánimo llega. Ajá, y yo le digo algo. Y el hombre que mató a los profetas de Baales un día no estaba por allá tirado que se iba a morir. El profeta de fuego, el que oró y no llovió, el que se le paró al rey y a la reina y lo encaró, ahora estaba allá que se iba a morir. Porque una mujer lo correteó de mano gusto, sí señor. ¿Pasa o no pasa en la vida cristiana? ¿Pasa o no pasa el desánimo? Aleluya. Esto no se trata vea, esto no se trata de la grandeza de lo que somos. Esto se trata de reconocer que el que nos sustenta es Dios cada día. Ese hombre era un hombre grande, un profeta grande, pero ese día estaba desanimado y nos puede pasar a cualquiera. Amén. Pero cuando estaba desanimado, el Señor le mandó un ave con la provisión. Es posible que en esta mañana haya aquí un veterano de la fe y está desanimado.
Oye, ¿qué pasó? Que somos seres humanos. Ese día los que venían a Emaús habían perdido la esperanza. Amén. Y cuando habían perdido la esperanza se les apareció Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es posible que en esta mañana haya alguien aquí que vaya camino a Emaús. Que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, pero que el desánimo llegó y viene caminando por Emaús. Y viene cabizbajo, y viene desanimado, y viene atravesando un problema grande, una situación que no le ve solución. Y cuando la esperanza, cuando todo parecía perdido, ese día camino a Emaús apareció un forastero y le citó la palabra. En esta mañana, si alguien va camino a Emaús, aquí está la palabra de Dios. Y esto no se trata, hermano, de un acto de valentía. Esto se trata de un acto de confianza en Dios. ¿Sabe que a veces nosotros, la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes? Pero a veces nosotros ponemos ese acto de valentía por encima de la dependencia de Dios. Es mejor creerle a Dios que ser valiente, porque el creerle a Dios me hace valiente. Amén. Es decir, Abraham hizo un acto de valentía. La Biblia dice que derrotó a todos los reyes y recuperó el sobrino y todas las posesiones. Pero antes de eso, lo primero que hizo fue que le creyó a Dios. Amén. David hizo un acto de valentía y mató a Goliat, pero lo primero que hizo fue que le creyó a Dios. ¿Y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios vivo? Es decir, primero le creyó a Dios. Así que en esta mañana, el acto de valentía que puede superar ese desánimo, esa desesperanza, es creerle a Dios. Así de sencillo. Creer lo que Dios ha dicho, porque Él es fiel y lo cumplirá. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano? ¿Cuánto tiempo pasó el viejito esperando la promesa? Y se estaba muriendo. Y a su tiempo Dios lo cumplió. ¿Cuánto tiempo hace que esperas en Dios algo y no pasa nada? ¿Cuánto? Los hijos de Coré decían, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y la gente me decía, ¿dónde está tu Dios? Yo en esta mañana, hermano, creo firmemente que el Señor quiere sustentar la fe de alguien que está camino a Emaús. Alguien que está desanimado por alguna circunstancia o que tiene una lucha con algo y que no ve la salida. Aquí está el Señor. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Aleluya. La Biblia dice que tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Algún predicador dijo una vez que ese es un acto que implica que la bendición de Dios también implica el partimiento del pan, la tribulación, la persecución. Es decir, te voy a bendecir, pero también te voy a partir. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando bendijo y partió el pan se le abrieron los ojos y le reconocieron. Y cuando le reconocieron le dijeron, Señor, es que es tarde, ¿por qué no te quedas? Es posible que a alguien le haya llegado la noche con ese problema en esta mañana y le diga al Señor, Señor, es que ya es tarde, ¿por qué no te quedas esta noche en mi corazón? ¿Por qué no me sustentas esta noche? Es que es de noche para mí con este problema. Es que he esperado tanto, ¿por qué no me sustentas esta mañana? Y la Biblia dice que partió el pan y lo bendijo. Oiga, yo no quiero predicar más. Si alguien en esta mañana, aquí hay un altar y vamos a orar.
Si alguien necesita fortaleza en esta mañana, esta es una palabra de fortaleza para alguien que está en Emaús esta mañana. Pero en Emaús está Cristo. Y en esta mañana está Cristo también. Hermano, qué difícil es esperar en Dios. Qué difícil. Pero yo en esta mañana prefiero esperar en Dios que en otra cosa. Porque sé que Él es fiel en sus promesas. Porque sé que Él lo que promete lo cumple. Es posible que en esta mañana alguien diga, oiga, pero es que yo llevo orando y no pasa nada. Y mi hijo está más perdido en el pecado. Y yo oro y se pierde más. Pero si Él te prometió que te lo salvaría, lo va a salvar. Lo va a traer aquí un día. Tú sigue orando, tú sigue esperando. Vamos a estar en pie. Alguien va camino a Emaús esta mañana. Alguien ya no está en Jerusalén. Alguien ya no tiene la vida allá en el lugar santo, en el lugar santísimo. Más bien alguien viene desanimado en esta mañana. Porque es que no siempre se entra a los atrios con acción de gracia. Con alabanza a veces se entra con desánimo también. A veces se llega a la presencia de Dios con desánimo. No siempre se llega con una actitud de alabanza, sino más bien, Señor, ayúdame. Y es posible que en esta mañana para alguien sea el Emaús espiritual. Alguien que tiene una raíz de amargura en el corazón y lucha y no puede. En esta mañana está aquí el Señor. Aleluya. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a orar. A mí me gustaría que en esta mañana nos sinceremos con el Señor. Porque este predicador que está aquí muchas veces ha estado en Emaús. Y él se ha atravesado. Hay desánimo, hermano, hay desánimo. Pero no perdamos de vista la esperanza. No perdamos de vista lo que hemos creído. Hay desánimo por cualquier cosa. Uno es un ser humano. Hay desánimo, pero hay esperanza en medio del desánimo. ¿Sabe? Y le confieso algo, iglesia, esta mañana. Cuando mi papá se murió, yo tenía un desánimo grande en el corazón. Y yo todavía lloro a mi papá. Usted sabe lo duro que es, hermano, estar en un cuarto encerrado y que usted no pueda ir al sepelio de su papá y ver el sepelio por una videollamada. Eso es duro, hermano, eso es muy duro. Estar solo allí sin que nadie le consuele, solo el Señor. Y yo me desanimé mucho. Pero también en ese cuarto, cuando estaba en Emaús, una madrugada llorando. Aleluya. Una madrugada solo llorando. Y yo creía que estaba solo. Ese día el Espíritu Santo llegó. Y yo no sé cuánto tiempo demoré ahí tirado hablando en lenguas. Pero al día siguiente, aunque seguía encerrado, mi actitud ya era distinta. Amén. Ese día para mí fue Emaús, esa noche, y apareció el Maestro. Alguien está en Emaús esta mañana y Jesús le quiere tocar y le quiere brindar ese pan de vida en esta mañana.